Bueno, era la entrevista con la representante María del Mar Pizarro a propósito de un hecho muy delicado, que es el... A ver, presento disculpas, se nos había desconectado el micrófono. Decía que era la entrevista con la representante María del Mar Pizarro sobre un hecho, pues, muy lamentable, y es el abuso por parte de la multinacional Coca-Cola del agua que tanto necesitan los bogotanos. Y en Cali también tenemos abusos desde el punto de vista de la administración local. Se han presentado denuncias desde diferentes sectores en el sentido de que el alcalde Alejandro Eder pues viene arremetiendo contra los vendedores ambulantes, viene arremetiendo contra sectores sociales, eh, los sectores sociales menos favorecidos. También hay profusas denuncias sobre desalojos en la minga social y comunitaria. También ha venido en una lucha muy intensa para que se reconozca el derecho a miles y miles de caleños sin techo. Ha venido luchando para que la alcaldía cumpla con compromisos ya asumidos después de varias protestas para que se protocolice un accionar en la búsqueda de soluciones. Y el concejal Mauricio Zamora pues ha hecho también una serie de denuncias en relación con lo que podríamos calificar como aporofobia. ¿Qué es la aporofobia? La aporofobia es el odio a los pobres, ¿no? Sobre todo desde los sectores, desde los sectores, desde los sectores de las élites en nuestro país, se nota una actitud de querer ocultar camino a la COP16 lo que está, la situación de múltiples sectores sociales, lo que ocurre en nuestra ciudad. Y es importante que se tenga en cuenta que los problemas no se solucionan escondiéndolos, ¿no? Entonces, como hay muchos vendedores ambulantes, entonces vamos a perseguirlos para que no estén en las calles y las abandonen para que los 12,000 o 14,000 personas que se cree van a venir a la COP16, que es a finales de octubre, no los vean. Y los habitantes de calle menos. Entonces, es clave que en la ciudadanía se dé el debate en relación con lo que ocurre con las acciones del gobierno municipal, en el entendido de que no es escondiendo la realidad, cómo se solucionan los problemas. Más adelante, entonces, podremos desarrollar estas problemáticas. Y ahora tenemos al concejal Mauricio Zamora. Buenos días, concejal. Bienvenido a Periodismo Libre. Muy buenos días, Luis Alfonso, para ti y para todos los que nos ven en este importante Bueno, tema. Mauricio Zamora es concejal del Pacto Histórico, profesional en estudios políticos de la Universidad del Valle, defensor de tarifas justas y un hombre vinculado a las luchas sociales desde mucho tiempo atrás. Decíamos que usted ha venido haciendo una serie de denuncias en relación con la aporofobia del alcalde Alejandro Eder, es decir, con esa actitud de esconder y de tener cierta fobia frente a los más pobres de la ciudad, el que pertenece a las élites, sino porque queramos introducir mecánicamente un conflicto de lucha de clases, sino porque esa lucha de clases se expresa, quiérase o no. Es más, usted en una entrevista que hicimos recientemente, en el mes de julio, nos decía que el alcalde era obra como si fuera el alférez real 2. Yo diría que es la aporofobia del nuevo alférez real. Coméntenos acerca de lo que usted ha venido observando en relación con la actitud del alcalde frente a los vendedores ambulantes y a otros sectores sociales que vienen siendo objeto de persecución en la ciudad. Bueno, Luis Alfonso, tú lo retratas muy bien, lo hemos venido manifestando, el alcalde es un heredero, tú muy bien lo has dicho, hace parte, digamos, de esa élite
que se ha dedicado pues a acaparar tierra, a cultivar caña, dirán en el consejo de buena fe, pero adicional a esto, entonces gobierna como, lo hemos dicho también, como si la administración distrital o como si el distrito de Cali, para ser más exactos, fuera una colonia. Si todavía estuviéramos en una mentalidad colonial, fuera su hacienda. De hecho, hemos denunciado que ha usurpado las funciones del Consejo en un par de oportunidades cuando hizo el reperfilamiento de la deuda y cuando intentó modificar el presupuesto, cuando lo modificó, digamos, el presupuesto. Y lo que hemos visto en estos 8 meses en su manera de gobernar frente a la población afrodescendiente, a la población pobre, a los vendedores ambulantes del centro, es que los quiere sacar. O sea, él se le ha metido en su cabeza a él, sí, que yo lo he manifestado y lo reitero, comporta como un alférez real, y Angélica Mayolo, que no tiene ningún cargo en la administración distrital, pero ella es quien está al frente de todo la logística de la COP16, y entonces ellos se les ha dado, que no es un planteamiento del gobierno nacional en ningún momento, pero ellos les ha dado que entonces las delegaciones internacionales en los stands que van a colocar en el bulevar no pueden encontrar lo que cotidianamente hay. Es población que sale todos los días a trabajar en el rebusque, en la economía informal o la economía popular. Y entonces ahí tenemos a los vendedores ambulantes, tenemos a los que ilustran los zapatos, a los que venden comestibles. Y entonces ha habido un hostigamiento durante los últimos meses para ver cómo se desplazan de ahí el centro donde ellos están devengando sus ingresos, y también lo hemos manifestado, como tú lo indicas, Luis Alfonso, que también entonces esto es una suerte de aporofobia, o sea, un poco les gusta ver la pobreza y tampoco es su prioridad, o sea, la inversión social en estos 8 meses no ha sido, digamos, su prioridad. Eso es lo que hemos expresado y lo que han venido viviendo. Lamentablemente han tenido que sentir el acoso de esta administración, quienes, digamos, insisto, obtienen sus ingresos a partir de las ventas en el centro de la ciudad. Usted que es un líder político en la ciudad de Cali, ¿qué le está planteando al movimiento social? Existen numerosos sectores políticos en el campo alternativo y digamos que dentro del ejercicio de la política con P mayúscula, pues está el que estos líderes estén con esas comunidades para ser voceros de ellas, no solamente en las corporaciones en las que tienen representación popular, sino también ante diferentes esferas en busca de soluciones. ¿Qué le está planteando el concejal Mauricio Zamora a estos sectores que vienen siendo atropellados por la administración municipal? Bueno, yo creo que ya es momento, después de 8 meses, y si alguien todavía tiene alguna duda de lo que van a hacer, pues los 3 años que quedan, digamos, por delante, pues ya es momento, digamos, que se reaccione. Es decir, ya es momento que las diferentes organizaciones sociales, como tú los dices, los viviendistas, los huerteros que han sido también marginados, la población que habita en los ecobarrios, la población que habita en la ladera, la población, por ejemplo, de Brisas de los Cristales, que ha venido denunciando también el acoso por parte de la administración distrital, los de las pizzerías, los dueños de estos emprendimientos, y que sí, se quiere inaugurar y todos estamos porque inaugure pues el parque, pues la renovación que se le hizo al parque de Cristo Rey, pero entonces esta administración distrital no quiere que los pizzeros hagan parte, digamos, de ese circuito turístico, también han venido siendo acosados. Bueno, en fin, todas estas organizaciones y movimientos sociales, todos estos conflictos territoriales que hay en nuestra ciudad, ya es momento que podamos comenzar a ejercer un proceso de articulación, porque precisamente pues, la administración distrital trata de esta manera a las organizaciones sociales porque sabe que no ha habido una posibilidad, digamos, de articulación. Si se logra articular todo este movimiento y logramos contribuir en ese propósito, pues lograremos forjar una agenda de orden social en el distrito de Santiago de Cali, porque, insisto, no es una prioridad de esta administración. En esta administración la prioridad son los negocios, es decir, salvar el transporte masivo. Todos necesitamos transporte público y eficiente, pero aquí están pensando más en los concesionarios, en los privados, que son los dueños del transporte masivo, quien tienen, digamos, el control. El centro de la ciudad, entonces, es ver cómo el sector inmobiliario, de la construcción,
se ve beneficiado de este proyecto de renovación urbana, no es pensando, digamos, en la gente. Ahí en San Pascual también a la población la están acosando para que venda más barato y prontamente se vaya del centro. Entonces, concretamente, Luis Alfonso, lo que digo es que sí, ya es hora de hacer un gran ejercicio de articulación de todos estos procesos de resistencia en el orden territorial, comunitario, social, para, digamos, intentar forjar una agenda social para nuestra ciudad que la demanda. A ver, por acá, Hugo Ballesteros formula esta inquietud. ¿Qué es cierto hay en que la alcaldía está en la intención de concesionar el servicio de acueducto con entidades privadas en Cali? Bueno, hemos visto en los últimos días una situación que se presentó en el oeste de la ciudad, donde estas constructoras pues avanzan. Fíjense ustedes, lo que pasa con Brisas de los Cristales, a las pizzerías se les acosa por parte de la Secretaría de Salud porque no tienen acceso al agua potable y no hay una voluntad de la administración distrital de contribuir a solucionar esta problemática. Pero al sector de la construcción, hay esta unidad residencial que está construyendo, que es el Mameyal, esa fue la denuncia que salió esta semana, entonces se hacen todos los esfuerzos necesarios para que ellos puedan acceder al agua potable. Sabemos que todo el proceso de construcción, pues para poder iniciar, debe tener la disponibilidad en la prestación del servicio público. E encontramos que una empresa privada se constituyó de acueducto para prestar este servicio. Y haciendo las averiguaciones encontramos que en Cali le está vendiendo el agua en bloque, porque pues en Cali solamente puede prestar el servicio en el perímetro urbano, por fuera del perímetro urbano debe vender agua en bloque, y le está vendiendo el agua en bloque a esta empresa privada que a su vez es la que tiene estos suscriptores. Entonces sí hemos estado, digamos, atentos de esta situación. Hacia el sur de la ciudad, Luis Alfonso, es aterrador. Estuve el pasado jueves y el crecimiento urbano, yo no sé por qué quieren decir que el sector de la construcción está en receso, cuando, bueno, les invito a quienes digan, a quienes sustentan eso, por lo menos aquí en Cali, a que se vayan para el sur de la ciudad, el área de expansión, planes parciales, y lo peor es que en ninguno de estos proyectos se le cobra la plusvalía que se requería haber cobrado, que la plusvalía es un tributo que debieron haber pagado. ¿Para qué? Para hacer todas las obras de infraestructura y de servicios públicos que se requieren. Ahora será el Estado quien tiene que ir a colocar las vías de su propio presupuesto. El negocio es redondo para el sector inmobiliario y de la construcción, no solamente en Cali, pues, sino en nuestro país. También Gustavo Riascos tiene una inquietud y quisiera ver si el alcalde también persigue a los vendedores de Vive 100, a los boniceros, a los que venden crenelado, etcétera. Sí, o sea, es generalizado. Es generalizado, digamos, la actitud que se ha tenido por parte de esta administración, y lo dijimos en diversos debates al anterior secretario de Desarrollo Económico que salió, está una nueva secretaria, y le dijimos a esta administración, si en verdad tuviera una voluntad, debería estarlos acompañando, generando posibilidades de capacitación, de buscar alternativas de crédito para liberarse pues, de circunstancias, por ejemplo, del gota a gota que mantiene acosado a esta población que vive las ventas ambulantes en el centro y en toda la ciudad. Pero esa no es, digamos, la actitud y no ha sido el compromiso por parte de esa administración distrital. Por el contrario, nuevamente, entonces un acoso a partir... el secretario de Seguridad hablaba de los 10 mandamientos para el espacio público, y cuando nos los presentaban en el consejo yo le dije, no, pues secretario, pues de acuerdo a esos 10 mandamientos, entonces no se puede hacer absolutamente nada. Y lógicamente todos queremos tener espacio público para transitar, para caminar, en fin, porque es de todos. Sin embargo, pues no podemos desconocer la realidad social que hoy tenemos en nuestra ciudad. Más del 46% pues de los ingresos de la población vive de este tipo de actividad económica, y pues bueno, hay que tener esto en consideración. Además, es gente que ha tomado una decisión, Luis Alfonso, es levantarse todos los días, no irse a la criminalidad, sino que es ver cómo legalmente pues, asume, digamos, obtiene los ingresos para su subsistencia. Recientemente, en los últimos días, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, con el alcalde de Palmira, Víctor Ramos, con el alcalde de Pradera, Francisco Guzmán,
con la de Candelaria Jessica Vallejo y el de Florida Dimas Martínez, firmaron algo que suena insólito, que suena absurdo, y es un pomposo acuerdo por el paisaje, para la conversión en paisaje cultural de la zona geográfica en la que se cultiva o se hace el monocultivo de la caña de azúcar, a sabiendas de todas las terribles implicaciones que tiene ese monocultivo, que convierte en pocos años en desierto tierras fértiles. ¿Usted cómo mira esa salida del alcalde, teniendo en cuenta que él tiene intereses allí, porque él viene de una familia de empresarios de los ingenios, cuya materia prima es la caña de azúcar? Y hay que agregar, en el anuncio que se hizo, también está la gobernadora Dilian Francisca Toro. Ella También también está, sí, señor. fue la que expresó que iban a hacer esfuerzos para solicitar a la UNESCO que se declare paisaje cultural de la caña de azúcar. Bueno, hay que comenzar diciendo, adicional a lo que tú muy bien señalas, Luis Alfonso, el 10% de los grandes propietarios concentran el 89% de la propiedad de la tierra rural en el Valle del Cauca. Lo dice el IGAC en su más reciente investigación sobre el uso y la tenencia de la tierra en el Valle del Cauca. Pues de hecho, estos sectores han sido los que vienen impidiendo que se cumpla con uno de los puntos del acuerdo de paz suscrito entre el Estado y las FARC, en el sentido de saber esta situación, o sea, del catastro multipropósito. Y esto lo digo por lo siguiente, y es precisamente por lo que ellos, digamos, veneran esa sociedad de las grandes haciendas, esa heredada, pues, de esa sociedad de la colonia, lo decía Edgar Collazos en una de sus novelas, La Sociedad de la Perla. Ellos veneran esa sociedad. Y entonces es por eso que hacen este tipo de anuncios, o sea, sabiendo el monocultivo de la caña, todo el impacto ambiental, el acaparamiento de el agua subterránea, la quema de caña, todo el impacto ambiental que se está, digamos, generando, también, digamos, las circunstancias laborales que generaron, también, digámoslo con todas sus letras, cuando comenzaron estas haciendas, es que también veneran, acordémonos de don Santiago Eder, cuando llegó a estas tierras, y ellos pues fueron acumulando tierras y ellos también se beneficiaron de la esclavitud, porque ellos continuaron con ese tipo de prácticas en sus grandes haciendas y fue la forma en la que fueron acumulando tierra y fueron corriendo la cerca y fueron desplazando al campesino. Ese es, digamos, lo que veneran ellos y ellas, porque hay que decir que la gobernadora también está, digamos, en esa línea, incluso viene incursionando, se han venido haciendo investigaciones también en algunas iniciativas empresariales en términos de la caña. Entonces, concretamente, lo que quiero decir es que no estaría de acuerdo con ese tipo de solicitud de pedirle a la UNESCO que se declare paisaje cultural la caña de azúcar por todas las implicaciones. Si el Valle del Cauca como departamento, Cali como su capital, quiere ser una región, una ciudad sustentable, ambiental, social, económicamente, deberíamos ir en una dirección contraria a lo que han sido estos 5 siglos pues de ver cómo han acumulado tierra y cómo se ha impuesto el monocultivo de caña en nuestra región. Debemos ir en un sentido totalmente contrario, o si no, pues nuestra región no va a ser viable. Y resulta increíble que se haga esto porque, entre otras cosas, el alcalde estaría allí obrando en causa propia, ¿no? Por los enormes intereses familiares que tienen en relación con esta industria. Se plantea algún debate en relación con esta propuesta en el Consejo de la Ciudad de concejal Mauricio. Sin duda alguna, haremos pues el debido debate de control político cuando corresponda en ese propósito. Entiendo que el compañero diputado Johnny Acosta también hará lo propio en la Asamblea del Valle del Cauca en relación con Dilian Francisca. Y lo que tú dices es muy cierto, o sea, pues sabemos que eres un heredero pues del ingenio Manuelita, que es uno de los que tiene precisamente ese tipo de intereses, porque son pocas las familias, entre los Caicedo, los Cabal, los Eder,
los que han tenido el control y tienen el control, digamos, y el acaparamiento de tierra en el valle, pero además de eso, Luis Alfonso, una buena oportunidad para decirlo, en altillanura, porque han venido también acumulando tierras en altillanura. Toda la discusión que se ha venido dando por el senador Wilson Arias en términos del acaparamiento de la tierra en altillanura, pues estas mismas familias, el ingenio Manuelita, haya ido a comprar tierras también. Entonces, no es dable, pero además de eso, fíjese que siempre han comportado de la misma manera, Luis Alfonso. ¿Quién fue el primer director de la CBC? El papá de Alejandro Eder. ¿Cuál era el propósito en su momento de la CBC? Pues ver cómo se dominaba, adiestraba el río Cauca para que pudieran cultivar más cañas de azúcar. Ese fue el propósito principal por el cual se originó, por el cual estos ingenios azucareros se unieron para la construcción de la CBC a mediados del siglo XX. Entonces siempre es ver cómo logran estar en la administración pública, departamental, nacional o distrital en este caso, para ver cómo ponen en juego sus intereses particulares, los suyos, los de sus familias, los de sus herencias, lo de lo que han acaparado. Y eso pues obviamente no es democrático y no debería ser de esa manera, Luis Alfonso. Luis Alfonso, no te escucho. Es que, perdón, parece que no le fue bien en reciente sesión del Consejo de la Ciudad al alcalde Eder porque le negaron facultades para modificar el presupuesto. Sí, lo dijimos y vuelvo y lo reitero. O sea, el alcalde en un comportamiento sistemático ha venido usurpando funciones del Consejo. Y tiene en el fondo, la discusión de fondo es la concepción que se tiene de democracia. Es decir, vuelvo y conecto, porque considera o está acostumbrado a que pues, es como si fuera, digamos, su hacienda. Y le hemos dicho, no, venga, esto ya es la democracia, no es su hacienda, no es la junta directiva de Manuelita, ¿sí? Y entonces lo que ha advertido la Corte Constitucional, fíjense ustedes, la Corte, el Poder Judicial, lo hemos dicho en el Consejo, llamándole la atención a las corporaciones públicas. Es cierto, el artículo 313 de la Constitución establece que dentro de las funciones de los concejales está que podemos, o sea, podemos, es poder, no es deber, sino se pueden dar facultades a los alcaldes para la modificación, y se interpretó para la modificación del presupuesto. ¿Qué ha dicho la Corte? No, señoras, ni señoras. Aquí no se pueden dar esas facultades. ¿Por qué? Porque son las corporaciones públicas las que representan la pluralidad de la sociedad. Por lo tanto, son las corporaciones públicas las que deben discutir y aprobar las modificaciones de los presupuestos y sus respectivas modificaciones. Es lo democrático, dice la Corte Constitucional. Por lo tanto, dimos la discusión en el Consejo de Santiago de Cali para decirle que no teníamos por qué darle las facultades al alcalde, que éramos como corporación pública los que estábamos dados a discutir y aprobar o no las modificaciones del presupuesto, y no hubo otra alternativa que votar negativamente, 20 votos negativos, un concejal no se presentó en la sesión y se hundió el proyecto de acuerdo, se le hunden las facultades y con un llamado al alcalde para que no siga usurpando las funciones del consejo y para que entienda que estamos en una democracia, así a lo mejor no le gusta. Nos dice Arsenio Zamora, es pertinente exigir al alcalde que nos diga qué proyectos se tiene en torno a los sectores más vulnerables, los habitantes de la calle. Lo único que escuché hace poco era levantarlos muy temprano. Sí, eso fue una iniciativa que tuvo una de las primeras funcionarias del alcalde, ¿no? Sí, la anterior secretaria de Bienestar, entonces dijo que era levantarlos con amor para que emprendieran sus actividades del día al habitante de calle. Bueno, y nuevamente, es la al final lo que se ve detrás de eso, que sí, que genera, digamos, grima, ese tipo de decisiones por parte de la administración distrital, pero de fondo era que la actitud era cómo los sacamos de los lugares en donde están porque no queremos verlos ahí. O sea, el problema no es las condiciones, la vulneración de los derechos de esa población, que pues, es de la población que más vulnerado tiene sus derechos, sino ver cómo lo movemos para que no tengamos que topar, o por lo menos la administración distrital, cerca, digamos, a las inmediaciones de la administración distrital, del bulevar, en fin, y nuevamente conectamos, porque esa es la concepción que tiene el alcalde, esa es la concepción que tiene Angélica Mayolo, eso es lo que se debe evitar, que no vean
las delegaciones extranjeras, que bueno, que ahora van a estar en el Mundial Sub-20 que comienza hoy y que en octubre van a estar en la COP16. Pero hemos dicho y expresado que lo que se requiere aquí es que de fondo lo que se quiere es ver cómo se garantiza y restituye los derechos de esta población. Nos dice Marta Chávez, el alcalde de Eder es un oportunista, con su cargo quiere legislar, no puede hacerlo, pero ella lo pone muy bien entre comillas sobre los ingenios de su propiedad, el azúcar, un veneno para quien lo consume. Ya lo decíamos, está obrando en causa propia y bueno, para eso tiene la participación de otros 4 alcaldes, Pradera, Florida, Candelaria y Palmira, y también la participación de la gobernadora. Algo insólito, algo inaudito y sobre todo para lavarle la imagen a un monocultivo que lo que está ocasionando es un desierto en vastos sectores agrícolas de nuestro departamento. Pasando a otro terreno, concejal Mauricio Zamora, y agradeciendo su participación en Periodismo Libre, ¿cómo marcha el proceso de unidad de los sectores alternativos en el Valle del Cauca y especialmente en la ciudad de Cali? A lo largo de este programa, no solamente en nuestra emisión de hoy, sino en otras emisiones, quienes siguen y sintonizan este espacio, pues expresan su preocupación por la división en el campo alternativo, en el pacto histórico, en los sectores de izquierda, por esas discusiones enconadas que se dan, por esos enfrentamientos a veces que parecen a veces irreconciliables. ¿Cómo va ese proceso de unidad? Precisamente para hoy se está convocando una asamblea virtual del colectivo por la unidad y con miras a la Asamblea Nacional Popular que se va a cumplir en Bogotá entre el 14 y el 15 de septiembre. Le traslado esta inquietud, pues porque ha sido, digamos que una de las preocupaciones más reiteradas de nuestros oyentes a lo largo de diferentes programas y también porque lo vemos a lo largo pues de los recorridos que hacemos en la ciudad de Cali. Sobre todo también porque la gente empieza a mirar en la urgencia de no repetir las circunstancias que se presentaron en octubre, cuando a partir de divisiones y enfrentamientos, pues por ejemplo, para no ir más lejos, en la ciudad de Cali, que fue la capital de la resistencia en el 2021, en el 2023 se eligió un alcalde de las élites de la derecha vallecaucana, de las más tradicionales, por no decir de las más rancias. ¿Cuál es su posición en relación con todas esas preocupaciones? Bueno, Luis Alfonso, tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para forjar la unidad. Hace 8 días, precisamente, hicimos un encuentro, el primer encuentro de concejalas y concejales del campo progresista aquí en la ciudad de Cali. Vinieron concejales de aproximadamente 20 ciudades: Medellín, Bogotá, Soacha, Santander, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Jamundí, Tuluá, en fin, de varias ciudades. Y nos acompañó la senadora María José Pizarro, nos acompañó el representante de la Cámara Alfredo Mondragón, el diputado Johnny Acosta, y ahí pues planteamos, o sea, que hay que hacer, digamos, un acto de contrición, pues, y una reflexión profunda tenemos que hacer en torno a la necesidad de poner, pues, como tú dices, esas discusiones que, pues, obviamente debemos construir en la diferencia, no es renunciar a nuestros aparatos ideológicos, no se trata de eso, pero se trata, bueno, de ponderar o priorizar este ejercicio, digamos, de unidad, el llamado que hacía María José, y que nosotros estábamos un poco compartíamos de acuerdo en eso. Mira que, por ejemplo, la experiencia de México es interesante en ese sentido a través de Morena. Es hoy, digamos, un referente en América Latina. O sea, para donde habría que mirar, pues la gente dice, no, también es importante la de Francia, listo. Nadie lo va a negar, fue importante ese ejercicio de unificación para evitar que llegara el fascismo, Le Pen, digamos, a ser la primer ministra, pero digamos que tenemos un referente más importante, más consolidado, que es el de México, o sea, ganar la mayoría en el Congreso, en la Asamblea, pues se denomina ya, ganar la presidencia, ganar la mayoría de las gobernaciones de los estados, en fin, o sea, pero eso se logra a través de un ejercicio, digamos, de unidad. No es fácil, y Alfonso, digámoslo, no es fácil, o sea, tú que has trasegado, digamos, en diferentes procesos precisamente unitarios, sabes de las dificultades que se generan en todo ese proceso,
pero nos corresponde a quienes tenemos algún tipo de representación ver cómo contribuimos en esa apuesta, y que lo ha dicho el presidente, o sea, la alternativa es irnos a constituir pues como el partido único del histórico. Pero desde su punto de vista, ¿cómo ve lo del partido unitario? Entre otras cosas, porque es una urgencia también legal, ¿no? Sí, claro. Deben cobijarse todas estas tendencias, partidos, movimientos, organizaciones políticas y sociales que están agrupadas en torno del pacto histórico en una sola personería, porque ya la ley no permite que el pacto histórico participe como una coalición, porque ya pasó el 15%. Hay una realidad jurídica y una política. La jurídica, tú lo has indicado muy bien, ya los partidos que fuimos en coalición no podemos volverlo a hacer, y irse separado sería un suicidio político y electoral, o sea, volver, digamos, a las situaciones de antaño, donde los partidos pues lograban, y eso, uno u otro, o sea, un senador o un representante escasamente. O sea, la realidad jurídica, digamos, orienta en que la única posibilidad de intentar mantener unos resultados más o menos similares es con la constitución del partido único, y nosotros lo compartimos, pero digamos que lo más estratégico y político es, como tú dices, con P mayúscula, es que pues debemos forjar ese proceso, digamos, de unidad. ¿Por qué? Pues porque si nos mantenemos como en esta dispersión en la que hemos estado, pues no vamos a obtener, digamos, los resultados, y hay que aprovechar la circunstancia, digamos, el acumulado que se dio en el anterior proceso y que han venido dando durante estos 2 años. Entonces yo pienso que la alternativa, y estamos, y la comparto, que debería ser la conformación de ese partido único, y que debemos contribuir en ese proceso de unidad. Muy bien, muchas gracias, concejal Mauricio Zamora, por acompañarnos en Periodismo Libre y por darnos a conocer esta información tan importante de la reunión que hicieron, este encuentro nacional de concejales del campo alternativo. Es importante dar a conocer todos estos espacios que se abren en el proceso de debate, de discusión y por la unidad del campo alternativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alfonso, por esta invitación a este programa tan importante, a todos los televidentes, bueno, y felicitarte por esa labor que vienes desempeñando en términos de informar también desde los sectores subalternos y todos estos procesos de resistencia y de movilización en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal.